Pues lo que nos faltaba, la presidenta Claudia Sheinbaum, además de todo, es cobarde. Hoy lo demostró al responder, o más bien no responderle a un periodista del diario El Financiero que le preguntó muy claramente, muy específicamente sobre los impactos económicos que tendrá la reforma judicial, por supuesto en los términos que lo planteó Morena. Le dijo: Presidenta, usted ha sopesado el impacto económico de la reforma judicial. ¿Cuál fue la respuesta de Claudia Sheinbaum? ¿Por qué me preguntan a mí? ¿Yo qué? No, el tema no es la presidenta, pregúntenle a la Corte. Como si el tema de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma judicial fuera la pregunta y tuviera que ver en algo con lo que el reportero le estuvo preguntando. Terrible reacción la de Sheinbaum, además que aprovechó la mañanera para compartir un documento que dijo: me encontré buscando en Google un análisis de Mexicanos contra la Corrupción, criticando la corrupción dentro del Poder Judicial, y ella dijo, ahora sí, como un gran hallazgo, y miren, y él es el que va a marchar en defensa del Poder Judicial, porque Claudia Sheinbaum no tiene cabeza para los matices, no puede ver que al mismo tiempo que se defiende la autonomía y la independencia del Poder Judicial, se le puede criticar y se puede exigir que se limpie de corrupción y que se corrijan sus procesos. Y el propio Claudio Cruz González le dijo: claro que emitimos ese documento cuando yo era presidente de Mexicanos contra la Corrupción. Se hizo para corregirlo, no para destruirlo como ustedes quieren en su lógica autoritaria. Este fue el diálogo y lo estoy tomando de la página de la presidencia, de la versión estenográfica de la conferencia de prensa de hoy, 5 de noviembre. Pregunta: doctora, ayer la Coparmex, el presidente de Coparmex, que es José Medina Mora, decía que México ya vive una crisis de constitucionalidad y que esto se podría agudizar si se acata o no se acata la decisión que determine la Corte hoy. Lo que yo le quiero preguntar es, ¿usted ha sopesado bien los efectos que esto podría tener en la incertidumbre de las inversiones e incluso en la afectación en la creación de empleos? Como pueden ustedes ver, la pregunta es muy clara. La reforma judicial y su afectación económica, más allá de lo que decida la Corte, pero también implicando si está el gobierno dispuesto a acatar o no lo que diga la Corte, que por cierto, y aquí hago un paréntesis, ya dijo Ricardo Monreal hace un par de horas que lo que decida la Corte les tiene sin cuidado. Y bueno, pues ya está, cantado el tiro, como dicen. ¿Y qué dijo Claudia Sheinbaum? Que le respondió al reportero especializado en economía. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, al presidente de Coparmex sobre su decisión? Ah, caray, pues hasta donde yo sé, pues la que gobierna es ella, ¿no? Y además vean ustedes la manera en que habla de sí misma en tercera persona, lo cual pues es bastante preocupante. Y siguió diciendo: quienes están violando la Constitución es la Corte, quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero o Coparmex no le pregunta a los 8 ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si 8 ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones, es la de siempre, ¿verdad? Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente, o sea, ¿por qué el tema es de la presidenta? Imagínense, ¿por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución. 8 ministros por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Y el periodista, dándose perfecta cuenta que Claudia Sheinbaum estaba saliéndose por la tangente, repitió la pregunta de manera más explícita. Le dijo: bueno,
Quizá el sentido de mi pregunta es que si usted ha sopesado las afectaciones que podría tener sobre la economía en torno a este choque de poderes, o sea, es el Poder Judicial por un lado, el Poder Legislativo y Ejecutivo por el otro, y lo que esto pueda generar, o sea, más allá de las posiciones de uno o de otro, sino lo que pueda generar en la economía, en la incertidumbre de los inversionistas. No sé, ¿usted ha sopesado eso? Y Claudia Sheinbaum, cobarde, nuevamente, y necia y además obtusa, respondió. Pero regreso a la pregunta, ¿por qué la Corte no sopesa eso? Porque la decisión hoy está en ellos. Hoy van a empezar la discusión. Esa pregunta hoy recae sobre los ministros y las ministras, no recae sobre la presidenta. O sea, lo que está haciendo la presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el constituyente y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Entonces, por eso digo, todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte, no le toca a la presidenta, no, pues no, ¿cómo le va a tocar si la presidenta no sabe dar una respuesta sustentada, que no sea demagógica, que no sea cargada de ataques? No lo sabe. Agregó, hoy le toca a la Corte la decisión. Entonces la pregunta es a la Corte. ¿Ya sopesaron las y los ministros de la Corte la decisión que van a tomar? O sea, ¿por qué ahora dicen que defienden la democracia, que defienden la Constitución? Pues si defendieran la Constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. En fin, las sutilezas jurídicas no son lo de Sheinbaum, y si lo son, pues se hace muy tonta, pero yo digo que es más bien una cobarde. El día de hoy esa decisión recae en la Corte, no en una minoría que quiere mantener sus privilegios. Hace unos días una compañera de ustedes me dijo que no son juez y parte, ahora sí, pues por eso les presento este estudio. No es un estudio de un medio de comunicación de los mismos que defienden hoy al Poder Judicial y que hace 6 años se llamaba Poder Familiar de la Federación, y se refería a ella al documento publicado por Mexicanos contra la corrupción sobre el Poder Judicial. ¿Qué ha cambiado si la propia ministra presidenta dice sí, en efecto, ahora no les gusta esta constitución? Pues no es un asunto de los 8 ministros, es un asunto de una decisión que tomó el pueblo de México y que la mayoría del pueblo, que ella dice representar, no tiene ni la más peregrina idea de las implicaciones y de las sutilezas y de los detalles de esta reforma de gran alcance. ¿A la oposición no le parece bien? Pues bueno, vean el resultado de la elección. Entonces, hoy por hoy, esta pregunta que haces, hay que hacérsela a los ministros de la Corte y a las ministras de la Corte. Así, de ese tamaño, la cobardía de Claudia Sheinbaum, quien ni siquiera se atreve a hablar de sí misma en primera persona, a decir yo asumo, yo opino, ¿no? Es la presidenta, como si fuera alguien ajeno a ella misma. Y sobre el tema del documento divulgado por Mexicanos contra la Corrupción, pues Claudia Sheinbaum se dio vuelo citando datos sobre el nepotismo en el Poder Judicial, sobre las redes de familiares contratados al interior de tribunales, de juzgados, etcétera, que difundió en 2018 este organismo que ahora sí a Claudia Sheinbaum le parece adecuados los datos que da. Cuando retrata la corrupción al interior del Poder Judicial, entonces está bien, miren cómo hasta Mexicanos contra la Corrupción lo dice, pero cuando Mexicanos contra la Corrupción ha desnudado la corrupción al interior de la 4T, entonces están pagados por Estados Unidos para golpear a nuestro gobierno. Y bueno, pues al respecto, Claudio X González le respondió que efectivamente ese documento existe,
Esto fue lo que publicó hoy a las 9:23 de la mañana en su cuenta de X. Afirma Claudia Sheinbaum que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, siendo yo presidente de la misma hasta junio de 2020, denunció casos de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial. Es cierto, denunciamos problemas diversos en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo e inclusive en los gobiernos estatales, pero lo hicimos con el fin de corregir esas prácticas y mejorar a esos poderes, no para destruirlos o anularlos como ella y Morena pretenden en su lógica autoritaria. Pero bueno, Claudia Sheinbaum se sintió muy listilla ella, muy divertida, como descubriendo el hilo negro. Miren lo que me encontré, miren lo que publicó Claudio X González y ahora va a marchar en defensa del Poder Judicial. Pues sí, porque no es lo mismo una cosa que la otra, aunque en su demagogia ella quiere hacer creer que sí. Y ahora, curiosamente, no los llamó mexicanos por la corrupción, ahora sí les dijo mexicanos contra la corrupción y ahora no los acusó de estar financiados por Estados Unidos. ¿No se le habrá ocurrido a Claudia Sheinbaum que justamente ese financiamiento de organizaciones no gubernamentales que ha recibido Mexicanos contra la Corrupción también sirvió para documentar la corrupción en el Poder Judicial y en muchas otras instancias y que la corrupción se debe combatir venga donde venga? Claro que no, porque lo que a ella le interesa es fortalecer una dictadura.